¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sueño? ¿No? ¿Energía? ¿Mucha energía? ¿Sí? ¿Se deleitó en la alabanza? ¿Sí? ¿Cantó con todo el corazón? ¿Dios lo escuchó? Ok, pues gracias a Dios por este tiempo. Pues vamos a la palabra, mi hermano. ¿Qué le parece? ¿Cuántos están dispuestos para la palabra? Para eso venimos, ¿verdad? Adorar al Señor y a su palabra. Queremos que la palabra obre en nosotros. Porque somos complicados, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son complicados? Levante su mano. Somos complicados. Los que no son complicados, váyanse con los niños. Allá ellos son a todo dar. Pero abra su Biblia en Mateo capítulo 7, por favor, versículo 28. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando. Este es el tema número 4. La serie se llama Discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos? 4. Los demás, a ver si saliendo de aquí se convierten en discípulos. Mateo 7, 28, vamos a leer el versículo 28 y vamos a leer el versículo 29, ¿sale? Sabemos que es la culminación de lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y finalmente dice en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar, mis hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor de su gracia para recibir su palabra. Padre nuestro, queremos darte gracias por tenernos aquí, porque es tu palabra lo que nos importa, es tu presencia, lo que tú vas a producir en nuestros corazones en este momento, para hacernos cada vez más a tu imagen. Queremos conocerte más, que tu voluntad se establezca en nuestro corazón y que podamos ser cristianos de buena calidad, cristianos cada vez más semejantes a ti, amado Jesús, que puedan impactar la vida de otros, que puedan manifestar un olor grato delante del Padre y que podamos también instruir a las siguientes generaciones para que tu palabra siga permaneciendo hasta tu venida. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo produzca en cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están escuchando también y los que escucharán en los días siguientes tu palabra, los cambios necesarios para poder hacer tu voluntad, Padre. Gracias, danos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento y permítenos, ayúdanos para estar atentos en este tiempo a todo lo que tú quieres hablarnos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema de hoy es discípulos o religiosos. Es una pregunta, discípulos o religiosos. Sabemos que es un contraste entre los que son verdaderamente discípulos del Señor y los que son religiosos. Yo quiero que te hagas una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Soy o no soy? Pregúntatelo a ti mismo, ¿soy o no soy? ¿Ya lo hiciste? Sí, ahora pregúntale al que tienes a un lado, ¿eres o no eres? ¿Somos cristianos? ¿Cuántos aquí son cristianos? Levanta su mano. Ahora, ¿somos cristianos por tradición? ¿Somos cristianos por moda? ¿O somos cristianos por convicción? ¿Qué es lo que opera en tu corazón, en tus pensamientos, dentro del desarrollo de tu vida cristiana? ¿La tradición? ¿La moda? Porque ¿saben que el cristianismo también es una moda? No sé si ustedes vieron, pero de repente muchos famosos se comenzaron a ser cristianos. Tú veías noticias que se convirtió fulanito de tal y que dejó la música. Pasaron 3 meses, nadie le daba chamba y regresó otra vez a sus andanzas. Porque es una moda en muchas ocasiones el cristianismo, pero nosotros, ¿por qué somos cristianos, mis hermanos? Sabemos que la mayor parte de la población mundial es religiosa. Es religiosamente creyente. Según las estadísticas, 6 de cada 10 personas en el mundo
son del tipo religiosas. Ante esto, mis hermanos, a medida que pasa el tiempo, ese porcentaje de religiosidad tiende a disminuir. Es decir, que hoy hay menos gente creyente que hace 10 años. Y seguramente dentro de los próximos 10 años habrá mucho menos gente religiosa que el día de hoy. Dentro de los 7.800 millones de habitantes que somos a nivel mundial, las creencias cristianas, es decir, los que seguimos a Cristo, los que confesamos a Cristo Jesús, aparentemente tienen el mayor número de adeptos, con un poco más de un tercio de la población mundial, aproximadamente un 32% se dice cristianos, seguido por los musulmanes con un 26%, los hindús, etcétera. Pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, el número de personas va disminuyendo. Pero es algo bueno, mi hermano. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, el Señor sigue trabajando y la iglesia sigue aumentando. La iglesia también sigue haciendo su trabajo, o por lo menos una pequeña porción de ellos. Pero conforme el número de personas religiosas disminuye, también el número de verdaderos discípulos aumenta. Porque ¿cuántos saben que cada vez que se predica el evangelio hay personas que reciben al Señor? En todo el mundo, no solamente se predica aquí en esta colonia, ¿verdad? En todo el mundo se predica el evangelio, porque el Señor en todo el mundo tiene porciones de su iglesia, siervos fieles, que están dando testimonios para el cumplimiento del propósito de Dios hasta que el evangelio sea predicado en todo lugar, dice la Escritura, y después vendrá el fin. Pero esto significa que a medida de que el tiempo pasa y la Escritura nos dice que la maldad aumenta, el amor se enfría, aumentan las adversidades y el mundo entero se va rebelando cada vez más contra Dios, o se va oponiendo cada vez más a los preceptos de Dios, también se van descubriendo los corazones de los hombres para evidenciar quiénes verdaderamente son discípulos del Señor y quiénes únicamente son personas del tipo religioso. Porque las adversidades evidencian lo que hay en el corazón, ¿verdad que sí? Pasa como cuando una persona que va a la escuela, un joven, un adolescente o incluso un niño, está esperando cuando les entregan las calificaciones y él sacó 6, está esperando que todos los demás también saquen 6, para que entonces el 6 se haga un número popular y aceptado delante de los padres. Entonces, si todos sacan 6, el 6 deja de ser malo, ¿verdad que sí? Porque ya todos sacaron 6. Bueno, el cristiano o la persona que es religiosa, entre más adversidad se levanta en el mundo, entre más se rebela el mundo contra Dios, descubre su corazón y está esperando que la mayoría de los cristianos acepten ciertas prácticas o ciertos tipos de pensamiento para entonces él estar conforme y aceptarlo también como algo que es aceptable delante de Dios. Por ejemplo, la música secular. Siempre está el cristiano que trae la música por dentro, ¿sí o no? Que trae la cumbia, la salsa, y no sé cuánta cosa más. Y de repente está esperando encontrarse con otro cristiano que piense de la misma forma y después unirse a otro grupo que se deleite también con el requetón, dijera la señora, para entonces que el requetón se haga aceptable a su vida cristiana. Y entonces se descubre su verdadero corazón. Si es verdadero discípulo del Señor o si solamente es una persona religiosa. Hemos aprendido en los temas pasados que es necesario ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos creen que es necesario ser discípulos de Jesús, exclusivamente de Cristo? ¿Sí lo creen? ¿Por qué? Porque si somos discípulos de Jesús, entonces es Jesús quien va a tener la más grande influencia sobre nuestras vidas. De modo que vamos a caminar basando nuestro completo comportamiento en su perfecta palabra
y en su perfecto ejemplo. Ya no me va a importar si el otro hace algo o no lo hace, porque yo tengo mi mirada puesta en Jesús. Y como lo decía Iván, o lo comentó Iván la semana pasada, nos haremos la pregunta, ¿Dios lo haría o Jesucristo haría esto? ¿O qué haría Jesús? Y ya no nos preguntaríamos qué haría fulanito de tal, o el reformador, o aquel cristiano de influencia, o aquel pastor, o aquel profeta, sino nos preguntaríamos de manera directa, y nuestro principal modelo sería el Señor Jesucristo. Yo me acuerdo cuando en ocasiones escuchaba hablar de algún tipo de tema, y para sostener algún punto inmediatamente citaban a algún pastor, como dijo el pastor fulanito de tal, y citaban algo que supuestamente apoyaba su pensamiento. Y como lo dijo una persona de influencia, entonces tiene que ser cierto. Pero el problema está en cuando pensamos o la primera persona que se nos viene a la mente no es Jesús, para determinar si algo es bueno o malo, o si es digno de imitarse o rechazarse. ¿Quién es la primera persona que debe venir a tu mente cuando necesitas tomar ejemplo de algo? Jesucristo, su palabra. No debe de ser ningún hombre. Si aquel hombre actúa conforme a la palabra, es bueno, pero no por eso vamos a tomar ejemplo del hombre, sino de Jesús, quien es Dios. También vimos que Jesús es el maestro por excelencia. ¿Por qué? Porque es diferente a cualquier otro iluminado, a cualquier otro poderoso de la tierra. Su sabiduría, la inteligencia del Señor Jesucristo, su justicia sobrepasan infinitamente a la de cualquier hombre común. No hay nadie en la tierra, mis hermanos, que sea más digno de imitar o de seguir que el mismo Señor Jesucristo, quien es la imagen perfecta de Dios. Y un verdadero discípulo del Señor se evidencia por ser de un espíritu enseñable. Es decir, que está siempre dispuesto a aprender de su maestro, que es Jesucristo, para ponerlo por obra, así como también está dispuesto a corregir lo deficiente para ordenar y conformar su vida al pensamiento de Jesús o de Cristo. Por lo tanto, el verdadero discípulo de Cristo debe diferenciarse de los demás y no confundirse con un simple religioso. Ayer, en la noche, ya llegué a mi casa un poco tarde después del servicio, día de misiones, y llego a la tienda y ya ve que en la tienda de abarrotes todos son güeros. Bueno, yo me he cambiado como en 10 casas y llego a la tienda y a todos le dicen güeros. Le dice, ¿qué onda, güero? ¿Cómo estás? Y todos son de los altos. Todos los de los altos se vienen a poner tiendas de abarrotes aquí. Y yo traía la camisa del servicio y pues traigo el logo de Casa de Oración aquí. Y abajo dice Grupo Misionero de Casa de Oración Guadalajara. Y se me queda viendo así y me dice, ¿de dónde vienes, primo? Y le digo, de la iglesia, primo. Le digo, de la iglesia. ¿Y qué haces ahí o qué? ¿De qué iglesia? ¿Cómo se llama? Dije, se llama Casa de Oración. Pero, ¿cómo? ¿Así nomás Casa de Oración? Sí, le digo, nada más Casa de Oración. Es un ministerio, es un grupo misionero y hoy es día de discipulado, de aprender su palabra y vengo de allá. Pero, ¿cómo se llama? ¿La luz del mundo? ¿Cómo? Le digo, no somos de ninguna denominación. Le digo, es simplemente cristianos. Porque me dice, es que cristianos hay un montón. Y le dije, sí, pero somos cristianos sin denominación. 100% palabra. Y me dice, ¿y qué hacen ahí? ¿Cantan? Le dije, bueno, en las reuniones generales cantamos, pero ahorita es un estudio bíblico. Simplemente es estudio bíblico. 100% palabra de Dios como debe de ser, primo, le digo. ¿Verdad? Y me queda, está bien, primo. Le sorprende, mi hermano, porque el mundo está acostumbrado a la religiosidad. Y el discípulo de Cristo, el verdadero discípulo, debe diferenciarse de los demás. No puede confundirse con una persona religiosa. ¿Quién es simplemente un religioso, mi hermano?
Bueno, una persona religiosa es alguien que practica o vive una religión. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Está fácil el concepto, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es una religión? Bueno, según el diccionario hebreo y griego, esta palabra religión es una palabra griega, deisidaimonía. Así es la palabra griega que se tradujo como religión. Deisidaimonía, y es una palabra compuesta por deido, que significa temer, y daimon, que significa divinidad, pero pagana, o en el castellano significa demonio. Es lo que significa esta palabra, deisidaimonía. Es decir, que es el temor a una divinidad pagana o es simplemente el miedo a un demonio. ¿Cuántos sabían esto? Bueno, esto es lo que significa religión, o dentro de las definiciones de la palabra religión, aplicada en algunos pasajes de la Escritura. Esta palabra religiosidad es considerada, como una actitud religiosa, pero tiene un significado condenatorio o despectivo, y hasta cierto punto tiene un significado supersticioso. La religión abunda la superstición y la condenación. ¿Cuántos vienen de la religión tradicional, de la religión católico-romana? ¿A cuántos de ustedes los amenazaron toda la vida con que se iban a ir al infierno? ¿Verdad que sí? Yo me he encontrado con muchos que dejaron de creer en Cristo porque toda la vida se pasaron condenándolos. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Y si haces esto, te vas a ir al infierno. Y si haces esta cosa, te vas a ir al infierno. Y les metieron la idea de un Dios que desea y anhela con todo su corazón mandarlos al infierno. Bueno, ese es un pensamiento religioso que carece de sentido bíblico, de pensamiento de Dios. Pero los religiosos, las personas religiosas de cualquier tipo de religión o de religiosidad, son sumamente supersticiosos. ¿Qué significa el ser supersticioso? La palabra superstición es algo que va contrario a la razón. Es una fe desmedida o una valoración excesiva respecto de algo. O en otras palabras, mi hermano, es atribuirle poder a algo que no lo tiene. Por ejemplo, ¿cuántos leen los horóscopos? No levanten la mano. Es que los hermanos voltean y dicen, mira, él es supersticioso. ¿Cuántos son Tauro? No se crea, Pero los horóscopos es mera superstición. Por ahí en alguna ocasión leí un meme que decía que estaba un cristiano que decía en Jesucristo, que decía creer en Dios, quien era el diseñador inteligente de todo el universo, y etcétera, etcétera. Y llega otra persona y le dice, tú estás loco, ¿cómo vas a creer en alguna fantasía como esa? Que hay un Dios que creó todas las cosas. Dice, tú estás loco. Y por otro lado iba y leía el horóscopo y decía, ay, los planetas están alineados, entonces tú vas a tener ahora una abundancia. O sea, algo completamente fuera de la razón, ¿no? Puedes creer en que si los planetas están alineados, entonces va a llegar tu primer amor. Pero no puedes creer en que hay un diseño inteligente en toda la creación y que hay un creador que está fuera de todo ello. Es algo ilógico, algo fuera de la razón. Es una fe desmedida en algo que realmente no tiene sentido común. Por ejemplo, ¿cuántos se han preocupado porque se les derramó la sal en la mesa? Y van a tener 7 años de mala suerte. Imagínese, mi hermano, ¿cómo vas a pensar que tu vida te va a ir mal porque derramaste la sal? Te va a ir mal porque no lees la palabra, porque no escuchas al Señor. Pero no te puede ir mal porque derramaste la sal o porque pasaste por debajo de una escalera. O porque viste el gato negro de la vecina que tuvo 7 gatitos negros también. No puedes. Eso es superstición. Incluso, mi hermano, las mandas. No puedo pensar yo que me va a ir bien porque me voy a ir de rodillas caminando de aquí a cierto lugar. Te va a ir mal, te vas a atrofiar las rodillas y no vas a obtener absolutamente nada de lo que estás pidiendo. Es una fe desmedida y es una valoración excesiva hacia algo que no tiene ningún poder. O aquellas prácticas que tienen como propósito ganarse el favor de Dios.
pensando que por hacer algo Dios se tiene que ver forzado a responder y a darle lo que él o ella pide. Eso se llama superstición. No seas supersticioso. Los fariseos eran muy supersticiosos, ¿sabían? Porque creían que por hacer todo tipo de obras iban a recibir el favor de Dios, y no solamente eso, sino la salvación. Y le atribuían poderes a cosas que no tenían. Se pegaban sus versículos aquí en la frente. Eso se llama superstición. Con el fin de agradar a Dios, o que la palabra la tuvieran siempre en la mente, pero estaba totalmente apartada de su corazón. Los fariseos eran considerados como una secta religiosa. El mismo apóstol Pablo decía que era de las sectas religiosas más rigurosas. Así es también como lo percibían los romanos. Un hombre llamado Festo creía que Pablo estaba loco y que todas las cosas que Pablo hacía eran mera superstición, porque hablaba de un tal Cristo, dice que es Dios, pero que ya está muerto. Así lo mencionó Festo. No sé, dice, lo acusan porque anda predicando un supuesto Cristo que es Dios, pero que ya está muerto, y que Él lo va a salvar. A Pablo lo veían también como un hombre supersticioso. Pero el mismo Señor Jesucristo acusó a los líderes de Israel de ser personas supersticiosas. Y en Mateo capítulo 23, versículo 15, usted puede leer todo el capítulo 23 de Mateo, y es un juicio de parte de Dios hacia los escribas y fariseos. Y les dice en el versículo 15: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Y a partir del versículo 16, versículo 17, versículo 29 y versículo 24, el Señor en 4 ocasiones les llama ciegos. Ciego les dice, porque así es una persona religiosa, es un hombre o una mujer ciega, que no sabe ni para dónde camina y no sabe ni para dónde va. Y trata de ganar personas que se sumen a su mismo pensamiento sin darse cuenta que lo va a meter en el mismo hoyo a donde él o ella va. Esa es una persona religiosa. Ciegos porque solamente ponían su mirada en lo superficial, en aquello que ellos creían que era suficiente, sin pensar en lo que verdaderamente Dios les estaba demandando. Estos escribas y fariseos buscaban hacer prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es una persona extranjera que no era del pueblo de Israel o del pueblo judío y que se convertía al judaísmo. Eso es un prosélito. Por eso hoy conocemos la palabra proselitismo, que es hacer bulla y grilla para ganar adeptos hacia cierta secta, hacia cierto pensamiento. Incluso el cristiano puede caer en proselitismo, pero el cristiano no tiene que hacer prosélitos. El cristiano debe de buscar discípulos. No buscamos personas que vengan y llenen las iglesias o las congregaciones. Buscamos personas que se llenen de la palabra de Dios en su corazón. Eso es lo que buscamos. Por eso cuando salimos a evangelizar, y si alguno de aquí ha salido con nosotros, podrá recordar que les hemos dicho: no inviten a la iglesia. Y si usted pregunta allá en el grupo misionero, lo que les decimos es: no inviten. A que no lleguen, vengo a invitarte a la iglesia, porque estás haciendo proselitismo. Vengo a invitarte a que vayas a la congregación. Está haciendo proselitismo. Invítelos a que conozcan a Cristo, invítelos a que se arrepientan de sus pecados, invítelos a que reciban al Señor en su corazón como su único Señor y Salvador. Predíqueles el evangelio. Si la persona se interesa, entonces, mira, aquí puedes estudiar la palabra, pero no te vas a salvar por ir ahí. Porque nosotros no buscamos hacer prosélitos como los judíos. Personas que se convirtieron al judaísmo, pero que finalmente lo único que producían era condenarlos más de lo que ya estaban por su religiosidad. Es como
una persona que llega con un asesino y lo invita a dejar de matar, pero que comience a robar. ¿Le ayudó en algo? No le ayudó en nada. Sigue siendo un delincuente. O aquellas personas que se juntan en la colonia y agarran al que robó en alguna casa y lo terminan asesinando. Es lo mismo. Se condenan ellos más. Y la religiosidad de su corazón les hace pensar que son mejores que el ladrón. Y ellos mismos se convirtieron en asesinos. Y piensa que robar es justificable porque no es asesinato. Cuando al fin y al cabo ambos son delitos. O aquellos que piensan que robar es mayor a mentir. O que juzgan a los que cometen algún adulterio o que roban, pero se la pasan mintiendo todo el tiempo. Es lo mismo, es un corazón religioso. Cuando todas estas cosas son igualmente abominables delante de Dios. A lo mejor no mientes, a lo mejor no robas, pero a lo mejor eres muy chismoso o chismosa y generas discordia entre hermanos. Eso es igualmente abominable. Y la religiosidad, mi hermano, el corazón religioso hace pensar que como te cambiaste de los antros a la iglesia, ya eres mejor. Pero tu corazón sigue siendo el mismo. Cambiaste las cantinas por la iglesia, pero el corazón sigue igualmente apartado de Dios. No hay ningún cambio en el corazón. Y es lo que hacían los escribas y fariseos. Sacaban a los hombres de la adoración a los ídolos de piedra, pero los metían a otro tipo de adoración, a otro tipo de idolatría, a una rebeldía de la cual dijo el profeta Samuel que la rebelión es como pecado de adivinación o de ídolos e idolatría, la obstinación. ¿De qué les servía haber salido de estar apostrándose a adorar estatuas si al fin y al cabo eran rebeldes delante de Dios en su corazón? Seguían siendo idólatras. O los escribas y fariseos, los cuales eran ambiciosos y eran avaros. Eran egoístas, pero no adoraban ídolos, pero decían que adoraban a un solo Dios verdadero. Pero seguían siendo religiosos. Su corazón no estaba en el Señor. Sus labios lo honraban, dice el Señor, pero su corazón estaba totalmente apartado de Él. Y dice Isaías, porque lo único que hacen es seguir mandamientos de hombres. Cosas que Dios jamás dijo que se hicieran o que Dios hubiera pedido. Por esta causa, mi hermano, no debemos ser religiosos. Nosotros debemos de ser discípulos. Y debemos de buscar que la gente vea en nosotros verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos, cristianos que manifiestan adecuadamente las cosas de Dios, las cosas que Cristo Jesús enseñó a través de su vida y su palabra. ¿Saben que a muchos se les hace una religión la oración? En alguna ocasión vino el hermano en la carne de otro hermano en el Señor, o de un amigo. Y pues durante el tiempo que estuvo aquí desayunábamos, comíamos juntos y todo. Y de repente, yo en lo personal, cuando oro por los alimentos o oro por el desayuno, en la comida y la cena, yo trato de hacer oraciones diferentes, no lo mismo. Y trato de añadir algo, quitar algo, para que no se haga una rutina. ¿Por qué? Porque este hermano en la carne de esta otra persona le decía, oye, pues tú dices que no recemos, pero tú siempre oras igual por los alimentos. Y son las mismas oraciones, son las mismas repeticiones. Es decir, ya se le había vuelto una religión, la oración. Señor, te damos gracias por estos alimentos, bendícenos en el nombre de Jesús, amén. Pum. Y a comer. Y Dios bendiga todo lo que caiga a la barriga. Vámonos. Y se te hace una costumbre y una religiosidad orar por los alimentos. Pero aún en esos pequeños detalles nosotros debemos de salir de la religiosidad para no caer en una monotonía que no tiene sentido. Que al fin y al cabo, dice la Escritura,
piensas que por tu palabrería serás escuchado. Y no es así. La gente debe de ver en nosotros cristianos que manifiestan adecuadamente las cosas que Cristo Jesús enseñó a través de su vida y a través de su palabra, para que entonces podamos transmitirla adecuadamente, para transmitir un mensaje correcto. De otro modo estaríamos condenando más a los hombres, pensando que somos menos pecadores por haber dejado los ídolos de piedra, porque nos convertimos del catolicismo romano al cristianismo. Y como dejamos a la Virgen de Guadalupe, ahora ya somos más santos. Y esa religiosidad engaña al supuesto cristiano para que no entienda que tiene que tener un corazón conforme al de Cristo. Y dijeron, pastor, viene el Espíritu Santo, te quiere hablar para que cambies tu vida y la conformes al pensamiento de Dios, y lo que haces es, no, Espíritu Santo, discúlpame, aquel hermano tiene más necesidad, yo voy a la iglesia y como el fariseo diezmo todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, voy al discipulado de los miércoles, voy a la reunión de varones, también mando a mi esposa aunque no quiera mujeres. Yo no tengo necesidad de Espíritu Santo. Yo vivo una vida cristiana. Y eso impide el crecimiento o limita el crecimiento espiritual del discípulo del Señor. Porque nomás cambiaste de lugar. Y te das cuenta porque cuando vas a predicarle a alguien acerca de Jesús, lo primero que le dices es, Jesús va a cambiar tu vida, tus hijos, vas a tener más paz y vas a descansar y le vas a entregar tus hijos al Señor y el Señor va a cambiar la vida de tus hijos, y comienzas a hablarle de todo menos de que tiene una deuda con Dios por causa de sus pecados. Porque ese es el principal punto del Evangelio, ¿no? Que tenemos una deuda para con Dios, la cual Cristo pagó por nosotros, y que ahora, si creemos en Él, su justicia se imputa en nuestras vidas y ahora somos santos y justos delante de Dios por lo que Cristo Jesús hizo, no por lo que yo hice. Y comenzamos a pensar que si faltamos en una ocasión a la iglesia, ya somos pecadores. O que aquel que no diezma es peor que el que yo que sí diezmo. Y pensamientos religiosos de los cuales el Señor no tiene ocupación. El Señor quiere cambiar el corazón, quiere transformarlo a la imagen de Él. Cristo marcó la diferencia, mi hermano. Y si Cristo marcó la diferencia, también nosotros, como discípulos, tenemos que marcar la diferencia. Si Cristo era distinto a lo religioso, ¿cómo debe de ser el discípulo del Señor? Distinto a lo religioso. Ahí leímos que en Mateo 7:28 dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué hacía? ¿Qué dice ahí su Biblia? Ahí está, mire, léalo, si no trae la Biblia. Se admiraba. Repita conmigo, admiraba. Repita conmigo, no me duermo. No se duerma, mi hermano. Dice que cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina. Y luego dice en el versículo 29, porque les enseñaba, les brindaba instrucción a través de su comportamiento y a través de sus palabras, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, como quien hablaba y vivía, no solamente como el que hablaba. Pero esta palabra, admiraba, tiene mucho peso, mi hermano. El Señor Jesucristo a través de su vida hizo notorio el contraste entre lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, o lo que es simple y sencillamente algo terrenal. Su vida contrastaba lo divino con lo carnal, lo que es de arriba con lo que es de la tierra. Esta palabra admiraba significa, es la palabra ekpleso, que significa golpear hacia afuera. Ah, caray, ¿cómo que golpear hacia afuera? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente golpeaba hacia afuera, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa esto? Bueno, es como cuando tú quieres sacar a alguien de tu casa, porque no lo conoces. Llega alguien y se mete a tu casa, ¿tú qué haces? ¿Lo golpeas hacia adentro? Lo golpeas hacia afuera, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que causaba Jesucristo en la mente de las personas, que todo lo que traían en su mente fuera echado fuera de su mente, de su corazón. Golpear hacia afuera con la intención de sacar algo también significa estar sumamente perturbado en la mente. Cuando la gente escuchaba y veía al Señor, su mente quedaba perturbada. Totalmente perturbada. Significa estar atónito. ¿Tú qué haces cuando se te aparece un fantasma? ¿No se les ha aparecido un fantasma? ¿No? Bueno, ¿qué haces cuando se te aparece alguien en la noche, ahí caminando y que tú lo ves o se te aparece alguien con la cara del Andrés? ¡Ay! Te asustas, ¿no? Quedas atónito, no sabes ni qué hacer. Bueno, atónito significa estar espantado por algo que está ocurriendo, algo raro o algo extraño. Es lo que producía Jesús en la mente de las personas. La gente se espantaba. Lo veían a Jesús como algo raro, como algo extraño. Sus palabras eran desconocidas en toda la mente y todo el pensamiento religioso que habían arrastrado por tantos años. También significa esta palabra, ekpleso o admiración, significa haber recibido un choque mental sumamente fuerte. Un choque mental o estar grandemente sorprendido. Bueno, mi hermano, era tan diferente la enseñanza de Jesús, la forma de vida, los juicios, la misericordia, el amor, la integridad de Jesús, a lo que ellos conocían como algo religioso. Era tan diferente la forma en la que se conducía el Señor que literalmente lo veían como si fuera de otro mundo, como si no fuera de la tierra. Les produjo un choque mental que decían, ¿de dónde salió este? ¿Y qué nueva cosa trae? Es como Nicodemo cuando le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Espérame, me diste un golpe en la cabeza. Eso yo nunca lo había escuchado. ¿Cómo puedo yo volver al vientre de mi madre y nacer nuevamente? Señor le dice, ay, Nicodemo, si no entiendes estas cosas, ¿cómo entenderás lo demás? ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes? ¿Por qué? Porque aunque la ley apuntaba a Cristo y era el layo para llevar a los hombres a Cristo, Nicodemo era sumamente religioso y la religión no le producía absolutamente ningún acercamiento a Dios. Por lo tanto, le eran desconocidos todos los conceptos de la palabra. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a hablarle a personas que no entienden lo que les están hablando? O que les provocas un choque mental porque no sabían que decía eso en la palabra. Oye, ¿tú sabías que la palabra de Dios dice esto? ¿En dónde? No aquí. No sabía. En una ocasión, le estábamos compartiendo la palabra a la abuelita de mi esposa. La abuelita de mi esposa ya murió. Y le estábamos compartiendo la palabra del Señor y tema tras tema estábamos hablando y se queda pensando y me dice, oye, ¿entonces todo el tiempo he vivido engañada? O sea, le dio un choque mental. La palabra golpeó hacia afuera aquellos pensamientos que tenía arraizados por años y años de religiosidad. Se perturbó y nosotros le dijimos, pues sí, porque no tiene nada que ver con la palabra, las prácticas, este tipo de prácticas o este tipo de prácticas. Como cuando tú te asombras cuando te dicen que no hay mentiras blancas y tú has estado viviendo por 10 años con mentiras blancas. Y de repente te dicen, no, es que la palabra no dice de colores de mentiras. ¿Cómo? A mí me dijo mi mamá y a ella le dijo su mamá y a ella le dijo su abuelita, a la cual le dijo el párroco que si la mentira era para algo bueno se justificaba. ¿Cómo? Piadosa, una mentira piadosa. Imagínense, piedad significa acercamiento con Dios. Una mentira que te acerca a Dios. Es algo fuera de la razón, ¿no? Era tan diferente la vida del Señor, parecía de otro mundo. Su forma de vida golpeaba fuertemente la forma de vida religiosa de los hombres, que llegaba a perturbarlos, a espantarlos.
por ser algo único. Porque el Señor hacía cosas que jamás se habían observado, palabras que jamás se habían escuchado. Y así deben de ser sus discípulos, mi hermano. Que el tránsito se asombre porque prefieres que se lleven el carro a darle mordida. Y que diga, ¿y este qué le pasa? En el corralón vas a pagar 50,000 pesos. Yo te estoy pidiendo 500. No importa, no te voy a dar mordida. Lo golpeas fuertemente con el testimonio de Cristo. Pareces de otro mundo, mi hermano. No voy a mentir aunque me corran del trabajo. Voy a respetar a mi esposa aunque me echen carrilla y me digan mandilón. ¿Cuántos mandilones hay aquí? Bueno, ¿cuántas personas que respetan a su esposa? Que tú hagas cosas que jamás se han observado a tu alrededor. Que hables palabras que jamás han escuchado alrededor tuyo. Para que entonces seas un discípulo de Jesús, no un religioso. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó con la mujer samaritana, mi hermano, la mujer samaritana escuchó cosas que ella jamás había escuchado, ¿sabía? Nadie le había revelado o sacado sus trapitos al sol como el Señor. Y le había dicho cosas que le ayudarían a quitar cargas. Ella tenía que caminar hasta un monte para orar, ¿sabía usted? ¿Sabe que usted no tiene que venir aquí a la iglesia para orar? Es que yo no pongo alabanzas porque las alabanzas son en la iglesia, en la casa no. En la casa Juan Gabriel. No tiene que venir a la iglesia para escuchar música que alabe y exalte a Dios. Puede escucharlo en su casa. Puede orar en su casa, puede orar en cualquier lugar donde esté. Esta mujer pensaba que tenía que caminar muchos kilómetros para llegar a un monte y orar porque así se lo habían enseñado. Y Jesús le dijo algo súper extraño. Ay, mujer, dice, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Qué extraño, ¿no? Y la mujer comenzaba a llamarle la atención. Cuando venga el Mesías nos revelará todas las cosas. El que habla contigo. Completamente impactó su vida y cambió su forma de pensar. Sufrió un choque mental al estar con Jesús esta mujer y cambió su vida religiosa por una vida de verdadera piedad a Dios. Y comenzó a ser una discípula del Señor. Sus discípulos también, los discípulos del Señor, hicieron cosas que jamás habían visto en ningún otro lugar. Ahí en Hechos capítulo 16, abra su Biblia, Hechos 16, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Encontramos el comportamiento de un discípulo del Señor o de unos discípulos del Señor que producieron un choque mental en un carcelero, el carcelero de Filipos. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 25. Habían metido a la cárcel a Pablo y a Silas, y dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor. Y los presos lo estaban escuchando cantar estos himnos, estas alabanzas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, dice el versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero los discípulos del Señor, fíjese lo que hicieron. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué gran choque le producieron estos hombres a aquel hombre religioso, a aquel hombre carcelero. ¿Qué es lo que haría usted, mi hermano?
más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿sí o no? Oye, te hubieras pelado, como comúnmente se dice. Pero Pablo se quedó y Silas se quedó. Eso impactó tanto la vida del carcelero, mi hermano, que se convirtió a Cristo. Y eso es lo que deben de hacer los discípulos, hacer cosas que nadie más haría, las cosas que Cristo Jesús hizo, porque aprendemos de Él, porque imitamos a Él. La forma de vida y las enseñanzas de Jesús sorprendían a todos aquellos que le observaban, porque ¿cuántos saben que el mundo observa? ¿Sí sabía? ¿Sabía que el mundo no es como zombies que van buscando sangre donde chupar? El mundo observa, y si tú caminas por una senda, el mundo observa si esa senda es derecha o esa senda es torcida. El mundo te está viendo. No son zombies que van simplemente caminando por la calle sin notar los cambios o las transformaciones que van aconteciendo alrededor. El mundo observa lo que es distinto. Es como cuando tú vas a Inglaterra. ¿Cuántos han ido a Inglaterra? Supongamos que vas a Inglaterra. ¿Crees que te distingas entre los ingleses? ¿Sí o no? ¿Y cómo te van a ver? Mira, este parece, ¿qué? Pues mexicano, ¿no? Somos mexicanos. O si aquí viene un etíope, ¿se va a confundir? ¿Verdad que no? Es un extranjero en una tierra ajena, inmediatamente lo identificas. Hasta te cobran más los taxis, ¿verdad, hermano? Porque eres extranjero. Te confundes, es lo mismo. El discípulo en el mundo es alguien extraño, debe de ser alguien extraño. Un religioso se confunde con todos los demás, ¿sabía? Ay, eres cristiano y como eres tan buena onda y te confundes con los demás, dicen, no, es cristiano pero es de los buenos. ¿Cómo que de los buenos? Sí, no es de los que traen Biblia. Porque los que traen Biblia son muy enfadosos y te confunden con todo lo demás y hasta vienen a la iglesia a veces. Vienen a la iglesia porque les agrada y hay cantos y está todo padre. Como decía, estaba viendo un video que llegó una persona y le dice a un pastor que invitó a un compañero que no es cristiano y que el compañero dijo, no, me gustó, es bien agradable, la palabra está muy buena, las alabanzas, los cantos están muy padres. Y dice este pastor, dice, ¿qué? O sea, la palabra debe de producir algo en alguien, o enojo porque le estás quitando toda su vida religiosa, o quebrantamiento porque está entendiendo que tiene que cambiar su forma de vivir. Eso es lo que debe de producir la palabra. Una meditación de la forma en la que está viviendo para cambiarla o simplemente para condenar a aquel que le está diciendo que no vive de manera adecuada. ¿No es lo que produjo el Señor en la vida de los hombres? Algunos creyeron y algunos más los condenaron. Los que no creyeron lo condenaron. Sin excepción. Porque los que no creyeron estaban gritando, libéranos a Barrabás, crucifícale. Y los que sí creyeron estaban acá esperando a ver qué. Como José de Arimatea, que al fin fue y pidió su cuerpo. Pero no estaba esperando que le crucificaran. El mundo observa si somos diferentes, si somos extranjeros en tierra ajena, si somos de otro mundo. Y el verdadero discípulo, mi hermano, debe de aspirar a ser visto al igual que Jesús, como un extraterrestre. ¿Cuántos extraterrestres hay aquí? Y yo parezco, pero no sé, hermano. Extraterrestre significa que no es de la tierra, ¿sale? No se le venga a la mente la imagen de E.T. o algo así. Pero nosotros debemos ser extraterrestres. O sea, cosas anormales en una tierra religiosa, en un mundo religioso, en un mundo supersticioso, en un mundo que adora a ídolos, que adora a demonios. Porque dice el Señor que lo que no es adoración para Él es para el diablo o para los demonios. Lo que a Dios no se le ofrece a los demonios. No hay más, no hay intermedio.
Y si le ofrezco a San Judas, pues le estás ofreciendo a un demonio, porque San Judas ni te pela. San Judas está ya adorando al Señor en el cielo. No el Iscariote, el otro. Las cosas que hacemos, mi hermano, se confunden con las del mundo. Y nuestras palabras se confunden con la forma de simple hombres terrenales. ¿O te ven diferente? Produces constantemente esos golpes en las personas con tu manera de hablar y de vivir. Ojo, cuando digo golpes no digo ofensas. ¿Ok? Sí se entiende, ¿verdad? Aquellos pensamientos que quieren echar fuera, que empujan los pensamientos de una vida religiosa, a eso me refiero. ¿Cómo actúas y cómo aconsejas? ¿Sabes que son dos formas que marcan la diferencia? ¿Cómo estás aconsejando? ¿Conforme al pensamiento del mundo? ¿Estás aconsejando que el dar diezmos es bueno para que Dios te bendiga? Porque aún eso es un pensamiento religioso. Porque el dar diezmos no es para que Dios nos bendiga, ¿verdad que no? O el dar ofrenda no es para que Dios nos bendiga. Es como consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Por todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que el Señor nos ha dado y el entendimiento de que hay necesidades en la iglesia. Y que tú de esa manera puedes adorar a Dios ofrendando para las necesidades de los demás, para que la iglesia, para que se siga predicando la palabra, la iglesia se siga sosteniendo. Pero si tú piensas y aconsejas que dar el diezmo es para que te vaya bien, estás cayendo en un pensamiento religioso. Como el del fariseo, diezmo todo lo que gano. ¿Cómo aconsejas? Acércate a Cristo para que quiten todos tus problemas. Y llega a la iglesia y ¿sabías que hay más problemas para el cristiano que para el religioso? Por ejemplo, si yo no estuviera hablando esta palabra, ustedes no me estarían mirando feo. Bueno, algunos, no voy a decir nombres. No se ofendan. Algunos hasta me cierran los ojos. No están dormidos, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre un discípulo y un religioso? Pregunto. ¿Sí hay diferencia? Mi hermano, este pasaje, así como muchos otros nos muestran que hay un contraste entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Hay algo totalmente diferente, es como el blanco y el negro, como la luz y las tinieblas, Cristo y Belial. Hay un contraste total entre lo de Dios y lo de los hombres, entre lo que es ser un discípulo de Cristo y lo que es ser simplemente alguien religioso. En Juan 3:31 dice, el que de arriba viene, ¿quién es el que de arriba viene? Jesús, el Señor Jesucristo, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Jesucristo venía a traer cosas que, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres. Eso es lo que venía a traer, porque nadie había subido al cielo para traernos un mensaje, ¿verdad que no? Pero ¿quién es el que subió al cielo? El que descendió del cielo, dice la Escritura. Por lo tanto, todo lo que él hablaba era precisamente con la intención de hacernos verdaderos discípulos de él, para que entonces pudiéramos actuar y hablar, pensar, sentir de la manera que es agradable delante de Dios. Así como Jesucristo marcó la diferencia, también los discípulos que habían sido enseñados por él y que recibían las palabras del Señor, comenzaron a marcar esta misma diferencia, comenzaron a marcar el mismo contraste. Y así lo enseñaba también Juan el Bautista, cuando le preguntaban qué debían de hacer porque creyeron en su mensaje, aquel mensaje que preparaba el camino para que entrara el Señor Jesucristo en sus corazones. Y Juan el Bautista comenzó a decirles, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que cobra de más, deje de cobrar de más y cobre lo justo, sea honesto. O sea, comience a actuar como personas que no pueden ser creídas que existen en este mundo. Personas honestas, personas que son íntegras en su forma de actuar, de pensar, de sentir. Y aun cuando Pedro quiso negar a Jesús, dice la Escritura que su manera de hablar lo descubría. Ahí en Mateo 26:73,
Sí, es 73, mi hermano, me equivoqué. Se me hizo mucho el número. Sí, es Mateo 26, 73. Dice: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos de Jesús. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya llegaba y decía: Dios te bendiga. ¿Cómo que Dios te bendiga? Pues aquí el saludo es Shalom. ¿Cómo que Dios te bendiga? Y lo hizo, pero sus palabras lo delataban. Porque ya. Y si no lo conoció nadie más que su esposa debe de tener una marca de su esposo. De modo que cuando se muera él o ella, aún después de su muerte, sea motivado o motivada a seguir los mismos pasos de Cristo Jesús. No como los religiosos, que se muere uno y todos son santos, ¿verdad que sí? Se muere alguien y se te olvida todo lo que hizo y dice: no, ese hombre era muy bueno. Y tú te quedas diciendo: ¿qué? ¿Cómo que era bueno? ¿Le pegaba a su esposa? Sí, pero también hacía cosas buenas. Como San Valentín Elizalde. ¿Cuántos recuerdan a San Valentín Elizalde? De verdad, mi hermano, sacaron tarjetitas de Valentín Elizalde como santo. Imagínese, ese es un pensamiento religioso. Un discípulo tiene que dejar marca de modo que su forma de vivir atraiga para que otros también quieran ser discípulos. Un discípulo tiene que formar más discípulos. Esa es la encomienda, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero si no se vive como discípulo, si se vive como religioso, entonces ¿qué se va a formar? Religiosidad. Padres religiosos forman hijos religiosos, ¿sabía usted? Un esposo religioso forma una esposa religiosa. Y así sucesivamente, de generación en generación. Si se vive como religioso, entonces usted simple y sencillamente va a formar más religiosos. Personas que vivan engañadas pensando que existe una forma de agradar a Dios, además de Cristo, y eso no existe. No existe ninguna forma de agradar a Dios sino a través de Cristo y a través de la vida de Cristo. Si usted piensa que hay otra forma de entrar al reino de los cielos, hay otra forma de agradar al Padre después de Cristo, entonces es una persona religiosa, que abrió un camino que no existe sino solamente en la imaginación de su corazón. Eso pasa con un católico que se hace cristiano pero no cambia. O un católico que se hace mormón, o un mormón que se hace testigo de Jehová y que brinca de un lugar a otro simple y sencillamente buscando aquel lugar donde le agrade. Donde le agrade porque hablan bonito. Donde le agrade porque lo dejan hacer ciertas cosas. Donde le agrade porque no le están diciendo lo que no tiene que hacer. O donde le están diciendo lo que sí tiene que hacer según la palabra de Dios. O la común, donde sienta paz en su corazón. Dígame usted, mi hermano, ¿hay sermones con los que usted siente paz? Definitivamente, ¿verdad? Pero también hay sermones con los que no siente paz, ¿verdad que no? Hay sermones, hay predicaciones con las que yo no siento paz. Al contrario, soy perturbado por todas las cosas que tengo que cambiar y que no he cambiado. Y termino diciendo: ¿y quién se cree para juzgarme? Así también usted, ¿verdad que sí? Hay sermones que no te dan paz y no por eso no tienes que permanecer aquí. No, es que no es el lugar porque no sentí paz. Más bien me dieron paz. No, mi hermano, no se trata de sentir paz o no, se trata de predicar la palabra, aprender la palabra, imitar la palabra, obedecerla. Eso es un discípulo del Señor, independientemente si atenta contra sus deseos, contra sus pensamientos, contra su comodidad, contra todas aquellas cosas que le satisfacen. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere ir en pos de mí, no tome una decisión a la ligera. Si alguno quiere ser mi discípulo, no simple y sencillamente dice: sí, pues es que acá ya no me gusta que muchos padres sean pedrastas, entonces ya me voy para acá.
Bueno, también hay muchos pastores ladrones, ¿sabías? Pero no se trata de seguir a los hombres, se trata de seguir a Cristo. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que estar dispuesto a calcular los gastos si tiene lo necesario para poder acabar. Si no, va a terminar siendo un simple religioso que va brincando de congregación en congregación, un chapulín que nunca echó raíces en ningún lado porque siempre le dijeron cosas que le lastimaban la carne. Y no debe de ser así. Una persona que solo asiste a la iglesia, pero que sigue con los mismos comportamientos y las mismas conductas de generación en generación. Se casa y es un enojón de primera. Y le habla mal a su esposa. Tienen hijos y no solamente le habla mal a su esposa, ahora le habla mal a sus hijos. Tiene nietos, le habla mal a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. Y nunca cambia. Eso es una persona religiosa. Si consentimos, mi hermano, tú y yo, con ese tipo de comportamiento, y le decimos a otra persona que no hay problema, o le decimos a la esposa o al esposo o a los hijos que no hay problema con que anden en los antros, con que anden tomando, con que anden en fornicación, en adulterio, no hay problema porque Dios ve el corazón, entonces es condenarlo y hacerlo más merecedor del infierno, como lo dice la Escritura, porque continúa acumulando juicio e ira. Y dice la Escritura que el que no ha creído en Jesucristo está condenado y la ira de Dios está sobre él. Solamente es cambiar de escenario. ¿Y cuántos saben que los cambios de escenario te hacen insensible? Los que comúnmente brincan de iglesia en iglesia o de religión en religión se hacen cada vez más insensibles. Porque evidencian que el problema no es la congregación, sino es la persona, no recibe de nadie. Y te hace insensible. Es como aquel que anda de novia en novia o esposa en esposa y piensa que no hacen nada malo. O es aquel que ve una vez pornografía, 2 veces pornografía, 3 veces pornografía y es insensible a la pornografía. Ya no piensa que está haciendo algo malo y lo hace todos los días. En el cambiar de escenarios también nos hace insensibles a la necesidad de ser transformados verdaderamente. Nos hace insensibles a la necesidad de una limpieza de corazón, a una limpieza de pecados. Por esto mismo el pueblo de Israel fue rechazado por Dios y se le abrió la puerta a los gentiles. De modo que dice la Escritura, fui buscado de los que no me buscaban o de los que no me manifesté. Porque el pueblo de Israel fue insensible. Cambiaban de esclavitud a libertad. Volvían a esclavizarlo, luego a libertad. Esclavizarlo y libertad. Y se hizo insensible. Ya pensaban que Dios era amigo de los ídolos que adoraban. Y llegó un punto en el que ellos mismos se comenzaron a comer a sus hijos. Y se convirtieron en caníbales, como los demás pueblos y naciones. Imagínese, la religiosidad, mi hermano, está ligada a la rebeldía, a la insensatez. Una persona religiosa es una persona rebelde. Como la abeja Shrek de la que hablé el domingo, ¿verdad? Por no querer cambiar, por no querer que la limpien, andaba ahí cargando con todos sus pecados por todos lados. Hay diferencia, mi hermano, entre un discípulo y un religioso, eso es un hecho. Y si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que observar a Jesucristo. Si queremos ser simples religiosos, entonces observemos a cualquier otra persona que no sea Jesucristo. Si usted pone su mirada en cualquier hombre fuera de Jesús, usted va a caer en religiosidad. Pero si su completa atención está puesta en el Señor Jesucristo, en su palabra,
independientemente de lo que pase en el mundo, independientemente de los errores de otros, independientemente de las aprobaciones de otros, usted va a ser un discípulo de Jesús. Y va a vivir, va a actuar, va a pensar, va a sentir como el Señor Jesucristo. Y va a arrancar la religiosidad de su corazón. Y va a comenzar a manifestar mayor misericordia, mayor amor, pero también mayor justicia, mayor integridad. Cosas que Dios quiere ver en la vida de sus hijos. Ningún otro puede dar palabras de vida eterna sino el mismo Señor Jesucristo. Todo lo demás es de la carne y no aprovecha para nada, dice su palabra. Como discípulos tenemos que avanzar cada día un poquito más hacia la semejanza de Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios que mora en el que verdaderamente es discípulo de Él, dice la Escritura que lo va transformando cada día a la semejanza, a la imagen de Cristo Jesús. Y como discípulos tenemos que asemejar a Jesús, tenemos que producir lo mismo que Jesús produjo, porque aunque Él ya no está en esta tierra, Él nos dejó a su Espíritu Santo para que continuara la obra que Él mismo inició en la vida de sus apóstoles. Y ahora su Espíritu Santo lo hace en la vida de sus discípulos para obtener los mismos resultados, una vida de completa santidad, de integridad, una vida de amor en la iglesia, de unidad. Termino con este pasaje, mi hermano. Dice, abra su Biblia, Hebreos capítulo 10. Termino con esto. No quiero ser religioso y tardarme 2 horas más. Hebreos 10, vamos a leer del versículo 34 al 39. Porque esto es lo que quiere ver el Señor en la vida de sus discípulos. Este tipo de comportamiento, ese tipo de confianza, este tipo de pensamiento. Dice, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si su mirada no estaba puesta en lo terrenal. No pierdan pues esa confianza que tiene grande premio, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos creen esto? Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, los discípulos, los verdaderos discípulos del Señor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Discípulos o religiosos, mi hermano? ¿Qué somos? Hay diferencia entre un discípulo y un religioso. El religioso se confunde. El discípulo no. El discípulo impacta. El discípulo marca la diferencia. El discípulo provoca choques mentales en la vida de las personas. Causa asombro, porque hace cosas que nadie más haría. Porque habla cosas que nunca nadie más había escuchado. Porque aquellas cosas que habla y aquellas cosas que hace son el reflejo de la vida de Cristo en su corazón a través del Espíritu Santo. Eso tenemos que ser nosotros, discípulos. De eso se trata la enseñanza, de eso se trata esta serie. Aprender a ser discípulos verdaderos, genuinos de Cristo Jesús. Discípulos que vayan y hagan más discípulos, no religiosos, no prosélitos, que simplemente cambien de escenario, que cambien de lugar. No, tenemos que ser seguidores de Cristo Jesús, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna, solamente Él puede salvar, solamente Él puede traer verdadero propósito, significado a la vida. Y nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, mi hermano. ¿Cuántos están dispuestos a seguir trabajando en su vida
para parecerse más a Jesús, para no identificarse con el mundo, para no identificarse con lo terrenal, para no conformarse a las ideas que este mundo tiene, sino para tomar de la palabra todo el pensamiento de Dios, porque tenemos la mente de Cristo a través de su palabra y por su Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, como para ser de los que retroceden, sino nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, para ser de los que se perseveran pacientemente y van hacia adelante para salvación. Seamos discípulos, mi hermano, y comportémonos como discípulos, como quienes han aprendido de Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Entra a la presencia de Dios en tu intimidad. Examina tu corazón y entra a la presencia del Señor. Dile: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Para ser un discípulo de Jesús tenemos que aprender de Jesús. Y todo lo que podemos aprender de Jesús está en su palabra. En ningún otro lado. Puede haber sabiduría humana, incluso sabiduría que Dios ha dado a los hombres, pero nada de lo que esté en armonía, de lo que no esté en armonía con la palabra, puede llevarnos a la semejanza de Cristo Jesús. Es exclusivamente la palabra de Dios la que nos va a producir aquel fruto agradable delante del Padre. La vida de Cristo, la vida de Jesús en nosotros. Y es lo único que vale la pena en este mundo. La vida de Jesús en nosotros. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Porque hemos venido a este lugar para adorarte, para exaltar tu nombre, para conocerte, para rendir nuestras vidas a ti. Y queremos que tú sigas haciendo esa obra en nosotros. Somos discípulos y aún faltan muchas cosas por aprender. Así como tus santos apóstoles estuvieron contigo durante 3 años, amado Dios, y seguían cometiendo sus errores, así también nosotros seguimos cometiendo estos errores. Pero no son errores para perdición, sino para aprendizaje. Errores que ciertamente causan dolor en nuestra vida, quizá pecados, pero que nos hacen acudir más a tu misericordia, a tu amor, a tu gracia, y reconocer que te necesitamos, que si nos soltamos tan solo un instante de ti, de tu palabra, caemos en pensamientos tan supersticiosos, pensamientos tan vanos, tan imaginativos, cosas que no tienen relación con tu carácter, con tu voluntad. Ayúdanos, amado Dios. Síguenos enseñando de tu palabra. Sigue produciendo en nosotros ese fruto agradable delante de ti, fruto de justicia, que es para la alabanza de tu nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por todos los que estamos aquí. Que tu palabra no regrese vacía,
que vaya y cumple el propósito por el cual es enviada, y que lo que nosotros no podemos ver en su tiempo lo pueda manifestar a través de una vida transformada, a través de aquellos cambios, aquellas cosas que parecen sobrenaturales, que causan asombro en la vida de otros, y que se pueden ver y diferenciar entre lo inmundo y lo santo. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón y ayúdanos para seguir caminando con paciencia en esta tierra, para correr esta carrera que tenemos por delante, puestos siempre los ojos en ti, el autor y el consumador de mi fe. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, por estar en nosotros. Damos toda la gloria eternamente y para siempre. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es usted, mi hermano? ¿Discípulo o religioso? ¿Y los demás que no contestaron? ¿No están seguros? ¿Qué es usted, mi hermano y mi hermana? ¿Discípulo o religioso? Discípulo. No sé quién contestó y quién no, porque traen cubrebocas. No pude leerle los labios, pero esforcémonos, mis hermanos. Créame que el Señor está buscando discípulos y esos discípulos deben de manifestarse. Amén. Que Dios le bendiga, que descanse, el Señor lo guarde, lo lleve con bien, y que el Señor siga derramando abundantes bendiciones y gracias sobre su vida, y que el día de mañana pueda poner por obra todo lo que en esta noche pudimos aprender de su palabra. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Hermanos.